Hola, buenas. Gracias. Es que estaba escuchando el streaming que va con retraso y por eso no sabía que me estabas presentando aún. Siento muchísimo no estar ahí, sobre todo ahora después de los aplausos y todo lo demás. Siento mucho no poder daros un abrazo, pero bueno, estoy en mi casa. Se disculpa Miren Jayo y Leire Vergara, mis compañeras de Bulegua, porque también tampoco pueden estar ni siquiera conmigo aquí. Y lo único bueno de todo esto es que yo soy la única que está sin mascarilla, así que por una vez, así que bueno, nada, pues agradeceros la invitación y espero que, bueno, os acompañaré desde aquí todo el día y felicidades por haber conseguido llevar a cabo un año más estas jornadas. Voy a compartir pantalla con mi presentación. Espero que se vea correctamente, que todo esté bien. Si me dais bueno, si nadie me interrumpe, es que ahora entiendo lo del aislamiento este. Si nadie me interrumpe, es que todo va bien. Así que comienzo. Bueno, Bulegoa Senbaki Barik, que es una oficina de arte y conocimiento que formamos en 2010 Isabel de Naveral, Leire Vergara, Miren Jayo y yo, de Artizcavia. Y en ese momento todas hacíamos nuestro doctorado en la universidad y sentíamos una gran desconexión del contexto institucional de la ciudad, en la que por diversos motivos profesionales y vitales nos ubicábamos un poco de manera incómoda. Y la idea inicial fue compartir un tiempo y un espacio de oficina que nos permitiera tener un espacio de trabajo y hacernos partícipes a unas y a otras de nuestras investigaciones. 2 años antes de empezar, en 2007, Miren Jayo me había invitado a participar en Periferia, un programa independiente que realizó junto a Oyer Echeverría en torno a la noción de edición. Iñaki Martínez, allí presente, nos facilitó el contacto. En ese momento yo trataba de crear una editorial en ciencias sociales, Artificio. Durante Periferiac, Andrés Gómez y yo presentamos una investigación sociológica que estábamos desarrollando en ese momento sobre el barrio de San Francisco en Bilbao. Algunas os acordaréis porque era una comparativa con el barrio de Embajadores dentro de un proyecto financiado por el Ministerio entre la UPV y la Complutense. Durante Periferiac también hicimos un taller etnográfico en el barrio. No podíamos despegarnos de nuestros saberes ni de nuestras prácticas. Probablemente por eso éramos los elementos excéntricos a un programa profundamente ligado y pensado desde las artes visuales. Cuando 3 años después, en 2010, abrimos las puertas, las ciencias sociales trataron de acomodarse en un ámbito que para mí era desconocido e incómodo a través de las distintas líneas de investigación que construimos de forma colectiva. Una de las características de Bulegua es el carácter dialógico de nuestras prácticas, aunque indiscutiblemente está posicionado desde nuestras respectivas áreas de conocimiento. La crítica de arte, en el caso de Miren Jayo, el comisariado de exposiciones, en el caso de Leire Vergara, y la sociología, en mi caso. Además, las líneas de trabajo se plantean desde los intereses compartidos, como la relación entre la teoría y la práctica, las negociaciones entre teoría social y práctica artística, por ejemplo, o las diferentes formas de investigación, llamémosle investigación sociológica o pensemos en la investigación artística. Hace unos meses nos invitaron a participar en una conferencia acerca de los entes y pensamos desde ahí, entre tres, y volvimos a reconocer los vaivenes de la voz individual y del hacer colectivo, de la enunciación encarnada y del posicionamiento grupal. De modo que cuando recibimos vuestra propuesta, entendimos que los entes podían pensarse también como tangentes y seguir así bordeando un panorama del pasado, del presente y del futuro de Bulegua como campo de aprendizaje. Una tangente que se dibuja en el roce liminar e incómodo de disciplinas, porque somos muy disciplinadas y vivimos de ello, y en el contagio del tocarnos entre prácticas y saberes y en la prudencia de enunciarnos con cuidado, contacto desde lo individual y desde lo colectivo. En esta presentación queremos mostrar dos cuestiones. Por un lado, rastrear cómo se han materializado los contagios entre disciplinas a través de nuestras trayectorias, de nuestras experiencias vitales y académicas y nuestros diferentes modos de hacer. Y por otro lado, mostrar la incomodidad y la dificultad de habitar los territorios ajenos, cuando actuamos como entrometidas e intrusas o inoportunas en el terreno de experticia de las otras. Entrometida, inoportuna e intrusa forman parte del campo semántico de la mediación, más allá de los más reconocidos en castellano como árbitro, facilitador, intermediaria.
De hecho, nos remiten a una irrupción en un escenario en el que antes no estábamos. Y por eso nos llevan a un doble mecanismo de afección, porque afectamos y nos afecta. Se crea así un espacio y un contacto antes inexistente. Situémonos por un momento en esta mediación, no porque en Bulegua nos reconozcamos como tal, sino porque desde el aparato institucional se nos ubica como estructura independiente de mediación. La noción de mediación es uno de esos conceptos que en su apogeo semántico encontramos danzando en varias disciplinas y también en el mundo de la cultura y del arte. En el contexto castellano parlante se entiende la noción de mediación cultural vinculado a los diversos agentes humanos y no humanos que forman parte del arte contemporáneo, como la figura del comisariado, la educación artística, las pedagogías críticas, las estructuras independientes y, si ampliamos los márgenes, también a las instituciones en las que se ubica, como museos y centros de arte, que tienen sus propios departamentos de educación o de mediación, sus propios perfiles de comisariado y programación, también las instituciones académicas de educación reglada, con las diversas especialidades vinculadas, por ejemplo, a comisariado, a gestión cultural y, sin duda, pues también la mediación artística en sí. La variedad de significados que entraña esta palabra y de sujetos y no agentes humanos y no humanos que la componen permite asirla desde muchos puntos y queremos traer aquí algunas de esas formas para acomodarnos a ellas. Para las ciencias sociales, la mediación es una de las nociones que los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, y más concretamente la teoría del actor-red, nos ha proporcionado para interpretar lo social. No es el contexto aquí, obviamente, para extendernos sobre la noción lauturiana de mediación, sobre todo también por pudor en un núcleo fuerte de la teoría sociológica, pero sí de subrayar la forma en que, bueno, algunos de estos autores, y particularmente Nioa, a raíz de sus análisis de la música, nos han inspirado algunos recorridos colectivos desde su hipótesis de la mediación. También mencionar un texto más reciente titulado De una sociología de la mediación a una pragmática de las vinculaciones, retrospectiva de un recorrido sociológico dentro del CSI, Centro de Sociología de la Innovación de París, apelando a, haciendo un ejercicio autoetnográfico que nos resultaba bastante pertinente e interesante porque apelaba a la necesidad de la sociología de volverse más sensible con los objetos que estudia. La prueba de los objetos que nos obligan, la pasión por los objetos que nos lleva a dejarnos poseer, y también ese afán pragmatista en el que la experiencia adquiere una centralidad fundamental y que se explica a través de la noción de aficionado. Nos interesa ese recorrido autoetnográfico para asimilarnos de forma muy interesada y muy parcial y hacer nuestro propio recorrido por Bulegua. Y en la misma línea, el diario académico de Les Bac en Goldsmith o la tematización de su salida de esa misma institución por parte de Sarah Med también nos resultan inspiradoras. Desde otro terreno, Julien Raventys, la filósofa e historiadora de arte alemana, también nos ha acercado a esta noción de mediación en su aproximación a la estética de la instalación. Perdón. Para ella hay una noción, que es la de intermediador, que explica bien los límites que en la época contemporánea se muestran en el arte como un campo cerrado, es decir, los límites e hibridaciones que se producen en todos los campos del arte, pero que según ella es particularmente fértil en la instalación. La instalación genera un momento concreto que propicia una experiencia estética entre la obra y el público, lo que Nio llamaba aficionados. Estos momentos concretos que se generan son, desde nuestro punto de vista, donde reside parte de la significación de la práctica de Bulegua. Por su parte, la comisaria e investigadora María Lin nos introduce a la noción de zona de contacto de la mano de las antropólogas Mary Louise Pratt y James Clifford. Pratt usa el término zona de contacto para describir espacios sociales donde varias culturas chocan y tratan de lidiar entre sí, a menudo a través de relaciones de poder asimétricas que surgen de la historia colonial, de la esclavitud y de sus repercusiones. Pero Pratt también emplea el término para reconsiderar los modelos predominantes de comunidad en el trabajo académico y social. James Clifford, por su parte, describe las zonas de contacto como lugares de posibilidad híbrida y negociación política, lugares de exclusión y de lucha. Utiliza la noción cuando habla del trabajo de los museos tribales y los centros culturales de las minorías de América del Norte, pero desarrolla aún más el vocabulario y habla de perspectivas de contacto y describe las relaciones predominantes en las zonas de contacto como relaciones de contacto que posibilitan nuevas colaboraciones y alianzas. Y el trabajo que se realiza ahí es trabajo de contacto. Y al igual que Pratt, Clifford también enfatiza que esas zonas son conflictivas más que consensuadas.
con posibilidades históricas tanto negativas como positivas y que deben ser confrontadas. Así, permanecer centradas en el arte es muy importante para nosotras, al igual que tratar de encontrar y desarrollar zonas de contacto con obras de arte, con artistas, con grupos de individuos, con agentes humanos y no humanos. Y esto implica alinear las actividades de Bulegua con los planes incluso de estudio educativos, en forma de seminarios, talleres, conferencias. Todo forma parte de zonas de contacto y de conflicto que en sí mismas constituyen un espacio público que habitamos. Hasta aquí os hemos mostrado diversas formas de estar en Bulegua, las últimas de fiesta y comiendo, y aquí trabajando. El contrato fue un proyecto de largo recorrido que tuvo 3 momentos. Un grupo de lectura y escritura sobre la noción de contrato y los contratos con nuestras propias disciplinas. Una exposición estructurada conceptual y espacialmente desde el trabajo realizado en este grupo de lectura. Y un tercer momento, el proceso de activación de la exposición mediante piezas y actividades dentro y fuera del espacio expositivo, así como la creación de un nuevo grupo de lectura. Bueno, el libro del contrato recoge todo ello y puede pedírnoslo quien lo desea. Aquí un momento enseño el libro. Una de las conclusiones más importantes del proyecto fue la nueva vida que tomaba la exposición, las nuevas alianzas y colaboraciones que surgían a partir de la experiencia que suponía estar mucho tiempo en la sala y activar las obras a través de lecturas de textos que se extraían de las propias obras y que a veces sucedían en voz alta. Una de las piezas que formaban parte de la obra es Campamento de Mujeres Femo, instalación con proyección monogonal y contrato. La artista sueca Kajsa Dahlberg propone grabar el desmontaje del campamento feminista Femo, un campamento que se desarrolla desde los años 70 en Suecia, y ante lo que surge un debate sobre cómo y qué grabar, que se resuelve redactando un contrato con las condiciones de grabación y con toda la discusión que queda recogida a notas de pie. En su activación, en la activación de esta obra, a la que acudió la artista en Bilbao, Pablo Martí y Dane Aría, las artistas a quienes invitamos a coordinar esta sesión, propusieron leer a varias voces este contrato, incluidos los pies de página. La situación y la experiencia generada en este momento, como sucedió en otras ocasiones con Teresa Lanceta, con Luca Frey, con Carl Larsson o con Agensin, entre otros, generó una experiencia en la que la hibridación de los medios y los límites de la instalación quedaban absolutamente en evidencia. De hecho, estos momentos de activación nos llevaron posteriormente a pensar en la necesidad de estudiar con calma y con tacto algunas exposiciones relevantes de las últimas décadas fuera del catálogo habitual occidental de las exposiciones y que posteriormente se tradujo en el Simposio Internacional de Comisariado, el ensayo de la exposición 1977-2017, que llevamos a cabo, seguimos en la actualidad con Azkuna Centro a Alhóndiga Bilbao desde 2016 y que quedará recogido y publicado en un libro de la editorial Concreta en 2022 cuando finalicemos con él. En nuestro espacio del barrio de Solocoeche hemos realizado apenas exposiciones. Cuando definimos el espacio en 2010, no queríamos que hubiera jerarquías en el sentido de que no se impusiera ninguno de los medios ni ninguna de las materias, por lo que pospusimos el medio expositivo hasta hace relativamente poco. Esto ha sucedido porque nos hacíamos la pregunta de cómo producir un espacio en el que se han generado otras dinámicas artísticas y un despliegue más pedagógico también en su uso, que planteaba una relación entre teoría y práctica diferente a la que planteaba inicialmente la exposición. Así que cuando hemos decidido dar cabida al expositivo lo hemos hecho a través de Display Series, una propuesta comisarial que propicia contacto entre artistas. Comenzamos con la artista libanesa Marwa Arsanios y la artista vasca Elena Itzcoa. Seguimos con Miedo Oyarzábal y Xavier Salaverría y continuaremos el próximo año con Leo Burge y Tina Kierovic. En todos los casos, proponemos un encuentro instalativo que se resuelve de distintas maneras. En el primer caso, Marwa Arsanios presentó su película Quien teme la ideología y Elena Itzcoa su disco Paraíso terrenal, asistiendo de forma consecutiva a la proyección, a la audición y a la discusión entre artistas y público en un espacio en el que convivíamos además con las esculturas de la artista Elena Itzcoa. En el caso de Xavier Salaverría y Miedo Oyarzábal, la instalación y su concepción entrañó una intervención en sí misma en la que nos dieron vuelta al espacio, creando una situación de incomodidad importante. Ello respondía a un encargo,
la construcción de un entramado que nos permitiera despejar el espacio cuando tuviéramos una exposición o una performance. Sin embargo, su resolución, elevando de manera temporal todos nuestros enseres, permitía que el medio expositivo cohabitase con otros medios, aunque también nos cuestionó tanto la petición como los usos del espacio que activamos, generando nuevas complejidades para nuestra programación y la forma de asumir el trabajo con artistas en la oficina. Una exposición es, entre otras cosas, un despliegue que se produce en un tiempo y en un lugar determinados. Una situación en un espacio y tiempo que se activa con un público. Pero tenemos otras definiciones cercanas, comentadas en el transcurso del ensayo de la exposición que ya hemos mencionado, como la del artista suizo Luca Frey, que habla de la exposición como un espacio que genera un momento de atención, o como la comisaria María Lin, que ya hemos mencionado, que la entiende como una zona de contacto entre la obra de arte y su público, en la que entran muchos agentes. U otra definición que nos proporcionaba en este mismo marco también Aurora Fernández Polanco en 2016, al hablar de la exposición como un espacio-tiempo distinto para el arte de vivir. Como tal, algunos de nuestros proyectos encajan en esta definición espaciotemporal en la medida en que las artistas realizan intervenciones temporalmente acotadas en un espacio marcado. Polifonía de tiempos se realizó en el Fuerte de Guadalupe de Hondarribia entre las 6 horas del 22 de junio y las 6 horas del 23 de junio de 2013 y consistió en pasar el tiempo y pensar en él a lo largo de 24 horas. Para ello, se invitó a 24 personas que tomaran y ocuparan una porción de tiempo de la jornada planteando una obra o intervención efímera. La distribución de tiempos y la estructura del encuentro surgió in situ de la conversación con los invitados y con aquellas personas que quisieron acercarse, surgiendo diferentes formatos como lecturas, proyecciones, performance, conciertos, paseos, reflexiones compartidas o instalaciones fugaces de esculturas y otros objetos artísticos. El contexto era el Fuerte de Guadalupe de 1900 en Hondarribia, un fuerte fronterizo entre País Vasco y Francia con una arquitectura particular, anacrónico en su propia generación, ya que se puso en pie cuando las técnicas de guerra para las que se construía ya habían sido modificadas, es decir, que nunca se usó para la finalidad para la que se construyó, y en cuya campa dentada se celebra anualmente el alarde que conoceréis por las polémicas que genera. Esta propuesta respondía a la invitación de Pedro G. Romero y BNV Producciones a participar en Tratado de Paz, un proyecto que se realizó en dos momentos. Un capítulo inicial en 2013, del que formamos parte, y un segundo momento 3 años después, durante la capitalidad de Donostia 2016. Una capitalidad de la que no sabemos si se oyó hablar mucho fuera de nuestras fronteras, pero que generó mucho ruido en nuestro contexto. Y de la que algunas aquí presentes participamos doble o triplemente como agentes culturales, pero también como investigadoras de esa agencia desde la universidad, en un encargo realizado por la propia institución de la capitalidad. Las cuestiones que decidimos poner sobre la mesa eran cómo romper el orden del tiempo normativizado del sistema productivo, cómo pensar la dicotomía entre el tiempo de espera y el tiempo del acontecimiento, cómo producir estados de duración o tiempo perdidos, en definitiva, cómo reflexionar sobre la organización del tiempo que se da en una jornada continua de 24 horas cuando las divisiones entre tiempo productivo y tiempo inútil se tornan indiscernibles. Entendiendo la exposición y la mediación, como estamos haciendo, en un sentido expandido, como queremos presentar también cine ilegal. Elemento estructural adaptado por Bulegua y creado en 2008 por la cineasta Marta Popivoda en Belgrado, a la que invitamos como parte del colectivo Teoría Caminante en los inicios de Bulegua. Durante los años iniciales invitábamos a colectivos y artistas internacionales y locales para que nos contaran sus prácticas, sus experiencias y aprender escuchando a otras. Cine ilegal ha viajado a otras ciudades europeas, aunque en la actualidad se mantiene solo en Bilbao. Cine ilegal no es una exposición ni un proyecto curatorial, no participamos en su elaboración. La persona que coordina, ha habido varias coordinadoras desde 2010, no propone las sesiones ni programa, sino que acompaña y apoya a la persona que propone una película, siendo una de las normas que no puede ser de autoría propia. De modo que si no es un comisariado ni una exposición, ¿en qué medida es una zona de contacto? Pues ahí se picotea, se bebe vino, o más bien se hacía. Ahí vemos las patatas con Feito presidiendo la mesa. Se realiza un acompañamiento de todo el proceso previo a la presentación de la película. Se facilita el debate posterior. Cine ilegal es ver cine juntas, algo que no es tan común y menos ahora. Durante la sesión 89 y correspondiéndose con el 10º aniversario,
de Bulegua y también de cine ilegal en Bulegua, las coordinadoras propusieron 10 minutos cada una de fragmentos de películas que se habían proyectado durante su etapa de coordinación, generando una instalación colectiva, aprovechando el desmontaje de Xavi Salavería y Miel Oyarzábal y con la presencia online de Marta Popiboda. Aunque ya habíamos realizado una celebración del aniversario en el Museo de Bellas Artes de Bilbao dentro del Festival Cinevic 2020, en la que proyectamos la película de Marta Popiboda a Yugoslavia, como la ideología movió nuestro cuerpo colectivo, seguida de un coloquio con ella. Así que Cine Ilegal es una experiencia colectiva de responsabilidad compartida a partir de un visionado y la creación de una comunidad crítica. Compartir espacio, ver algo juntos, comer, beber, debatir. Las condiciones actuales se ponen en cuestión. Aún así, con las limitaciones, hay que propiciar que podamos ver una peli juntos y generar una experiencia única y una zona de contacto. Para hablar del presente, hay que hablar del pasado, de nuestra trayectoria, que está recogido en un archivo de audio, en el que se recogen todas las intervenciones celebradas en Bulegua y algunas fuera de Bulegua desde hace 10 años. Comenzó desde la decisión inicial y en la que continuamos de grabar exclusivamente audio de acceso público y libre. La decisión trataba de poner en valor el audio y la escucha frente a la hegemonía de lo visual, algo que seguimos priorizando y debatiendo además en el momento de saturación actual con lo visual y con la conectividad permanente. Vamos a introducir tres proyectos en los que estamos trabajando actualmente y que constituyen tres formas de estar en contacto y de pensarnos a nosotras mismas en relación con diferentes ámbitos y también el académico. Space is the place is the space, toma el título del film afrofuturista de ciencia ficción dirigido por John Cooney, escrita por Sun Ra y Joshua Smith, 1932-1934, y lo coloca ante su doble invertido, haciendo que las nociones de espacio y lugar intercambien posiciones. Esta imagen espejo enfatiza una circularidad entre los términos, entendiendo por espacio, según la trama ficticia de la película afrofuturista, la necesidad en el arte de proyectar un afuera utópico, y por lugar, la de actuar sobre las condiciones dadas. Desde esta reciprocidad del título, el programa propone pensar ambas nociones sin que se apliquen jerarquías preestablecidas. Desde noviembre de 2018 hemos invitado al historiador de arte José Díaz Cuyas a hablar sobre turismo, a la artista Inés Saber sobre distintos colectivos artísticos en Alemania y Los Ángeles que han tenido que moverse o gestionarse en procesos de gentrificación, al pensador Sven Lutiken, que abordó la globalización y lo que denomina prácticas terrestres para habitarla, y a los artistas Marión Cruz Alevián y Aitor Izaguirre, que nos condujeron por un paseo en la zona postindustrial y actual sede de Amazon en Bilbao. Actualmente el proyecto toma vida en Roma, ciudad hito de la turistificación, en un contexto del presente en el que todo se pone en suspenso. El objetivo es mantener un espacio especulativo desde lo curatorial y la hibridación de los medios para plantear escenarios de cohabitación en el futuro. Y esto se va a hacer con un amplísimo programa de investigación y de difusión, así como una apertura al trabajo con nuevos públicos. Solocoetxe, donde se ubica Bulegua, es uno de los barrios altos de Bilbao. Si te asomas a la barandilla de las escaleras que conectan el barrio con el casco viejo, desde ese punto podrás ver a lo lejos el Serantes y las laderas de otros montes como el Pagasarri o Archanda, pero no conseguirás atisbar ninguna de las arquitecturas de Nuevo Bilbao. La Academia de Roma en España está también en un alto, en San Pietro y Montorio. El 3 de mayo compartimos desde una de sus terrazas una serie de imágenes sonoras para trazar paralelismos entre Bilbao y Roma, donde está ahora mismo este proyecto. Después han venido otros recorridos y llevaremos a cabo un seminario intensivo en verano con la invitación también de otros artistas como Giovanna Zapperi, Silvia Coppola, Susana Talayero, Silvana Agosteni, Francesco Careri, Lyric o el colectivo No Working, finalizando en septiembre la estadía allí, y el proyecto continuará en Bilbao, poniendo en marcha una colaboración con nuevos contactos, como son dos grupos de edad con quienes aún no hemos trabajado, los adolescentes del instituto de nuestro barrio y las personas mayores de 55 años que están en las aulas de la experiencia de la Universidad del País Vasco. Bueno, ya veis cuál es la lógica de expansión y crecimiento de nuestros proyectos. Sin embargo, no siempre responden a esta lógica y Sapi Suria, Pañuelo Blanco, es otro proyecto del que queremos hablar por la novedad que implica, porque es un espacio aún sin hacer, a medio cocer, que invita a ocupar ese espacio de en medio, a ser intrusas, a contactar con otras, una hoja en blanco y un espacio editorial. Sería nuestro primer espacio editorial.
Un pañuelo blanco agitado al viento es signo de saludo de despedida, pero también de rendición, de alto al fuego, de petición de auxilio. Extendido y visto de lejos puede confundirse con un libro abierto o con un lienzo en blanco. Sapi Suria es el espacio editorial de Bulegua dedicado a la publicación de intervenciones, realizadas en distintos formatos que se pueden hacer públicas con carácter regular y frecuente y con el que todavía estamos trabajando para iniciarlo. Aunque se presentó en 2020 con ocasión del 10º aniversario de Bulegua y su primera temporada se inició con el diseño de la página web realizado por Esti Ibarra. En verano, cuando lanzamos el primer Sapi Suria, recibimos un correo de Carla Staccanini, amiga, artista, que vive lejos y que nos ha acompañado en varias ocasiones en Bulegua, porque había encontrado entre sus trastos la bolsa de Miren Arenzana, la artista Miren Arenzana, que diseñó en 2012 para nuestra fiesta. La bolsa, dice, la pintamos con león. Dibujamos algunos planetas peligrosos, llenos de volcanes, y otros más suaves, con lagos y barcos y árboles y cabañas. León es su hijo, en diciembre cumplió 7 años, y nos gustó esa imagen de Sapi Suria como una bolsa, un pañuelo blanco en el que dibujar planetas peligrosos y planetas algo más suaves. En la actualidad, en Bulegua estamos vinculadas a lo académico de forma más o menos permanente, de forma más o menos precaria también. En el DAI, programa de máster de arte del Dutch Art Institute, máster de arte de la Academia Holandesa, en la UPV, una universidad pública, y en la UOC, una universidad privada. Y estas posiciones nos resultan complementarias en cuanto están insertas en sistemas diferentes, con culturas científicas propias y modelos de trabajo atravesados por políticas, por mercados y por coyunturas. Desde Bulegua tratamos de pensarnos como estructura independiente de generación de conocimiento complementaria a las instituciones regladas, y ello por dos motivos. El primero es material, porque la universidad reglada provee de una sostenibilidad vital en términos económicos incomparable a otros contextos laborales, sin duda incomparable a los contextos que genera el arte. El segundo, porque la adquisición de legitimidad se juega desde distintas posiciones y creemos que todavía seguimos teniendo motivos para investigar en las zonas de contacto entre lo reglado y lo experimental, entre la teoría y la práctica o entre el arte y las ciencias sociales. De hecho, en los comienzos de Bulegua planteamos una línea de autoeducación que luego nos dimos cuenta que era más bien de aprendizaje colectivo y que denominamos EGB. Una línea que nos entusiasma porque apela a las siglas de educación general básica, todo lo que alguien debería saber o aprender, pero también a una línea educativa de época, el sistema de estudios obligatorio vigente hasta 1990 con la llegada de la LOCSE y que muchas aquí hemos cursado. Aquí invitamos a artistas y a expertas de diferentes ramas a exponer sus formas de trabajar, cuestionando todo el tiempo lo que se da por supuesto y lo que implica de cada disciplina. Y, por ejemplo, en esta línea es donde vamos a finalizar y donde se ubica nuestra relación con sociología ordinaria. Hace 2 años, en mi participación en DAI, como parte del grupo de estudios Curating Positions, las lógicas del montaje, propuse yo individualmente, dentro de este curso, una serie de ensamblajes entre arte y ciencias sociales desde herramientas de la antropología visual, proponiendo una selección de cine etnográfico vinculando a las nociones de drama de Goffman y de performatividad de Butler. Comenzamos con un clásico, Crónica de un verano, la película de Gus Mogan, grabada en 1961, para terminar con un repaso intensivo y crítico por una filmografía que daba ideas sobre las conexiones entre arte y sociología. Para mí, aferrarme a la disciplina en los territorios ajenos es lo que en mi caso me impide, digamos, que la perversión de sacar los pies del tiesto. Actualmente, sin embargo, en el grado de trabajo social en el que doy clases como sustituta, hago lo inverso, tratando de desplegar un marco para las sociologías del arte como dispositivo de intervención social. Fernández Ligny, en Cartas a un trabajador social, escrito en 1984 pero rescatado muy recientemente, nos propone a quienes trabajamos lo social, que no necesariamente quienes estamos tituladas en esa materia, nos propone a quienes trabajamos en lo social, entre los restos, con elementos desechados, no pensar tanto en la intervención y en la resolución de los problemas sociales, sino en inventar unas zonas de contacto, un medio, un entre, que dé lugar a nuevos acontecimientos y propuestas, esas nuevas alianzas y colaboraciones de las que hablábamos en el comienzo. Y llegamos así a lo que para nosotras ha sido un gran acontecimiento o una gran alianza y una gran colaboración,
que ha sido la del Seminario Permanente Ordinario. Para Bulegua, las ciencias sociales han tenido un papel relevante, muy relevante en su trayectoria. Tras 10 años de trabajo, 10 años y medio ya, esa importancia se expresa en los intentos por interpretar y problematizar el mundo que nos rodea desde narrativas y herramientas tangenciales al arte. La conexión entre Ordinaria y Bulegua es muy lejana. Biografías coincidentes, colaboraciones previas, afectos, pero solo ahora, en un momento como de repliegue y crisis de toda explicación sobre el presente, se ha consolidado como proyecto. Para nosotras, que consideramos Sociología Ordinaria como un referente importante, queremos pensar el presente y el cambio social que estamos viviendo de forma inminente en conversación con ellas. Y ha nacido en tiempos raros para tratar de aproximarnos a esta crisis y para hacer habitable su interpretación y las prácticas de todas nosotras, por lo que planteamos este seminario permanente ordinaria con vocación de permanencia, sin duda. Conversaciones, encuentros que han tenido lugar desde el 14 de diciembre hasta el 30 de mayo, junto a Elena Casado, Antonio García y Amparo Lasén, acompañadas de Carmen Romero y Pablo Santoro, que hablaron desde la sociología y la docencia, Miguel Mesa y Masi Casú, desde la arquitectura, con comentarios de Nerea Calvillo, las señoras Astalcoño, Lorena Ruiz y Begoña Marugán, que hablaron desde lo laboral, desde la investigación sobre las vergüenzas, de la mano de Antonio y de Amparo, con réplica de Leticia Sabsa y Diego del Pozo, y con Sara Med, con réplica de Leire San Martín y de Laura Mueras. En la actualidad, y aquí viene el momento publicitario, todas las sesiones están ubicadas en nuestro canal de YouTube, después de un laborioso y manual despliegue tecnológico de streaming y grabación por parte de nuestra compañera Silvia Coppola. Todas fueron realizadas como se puede ver en algunas de estas fotos, todas fueron realizadas en castellano, excepto la última, y se encuentran disponibles ya en nuestro canal de YouTube. Y el viernes estarán también disponibles en sus versiones de euskera, inglés y castellano, la de Sara también. Para nosotras, este contacto con Sociología Ordinaria es fuente de muchas satisfacciones e inspiraciones, y pretendemos seguir rozando los intereses para mantener este seminario. Tanto desde lo teórico como desde lo metodológico nos resuenan muchas formas de hacer e investigar, y gestionamos los contactos y sus incomodidades, unas mejor que otras, sacando más o menos los pies del tiesto desde la creación de una zona de contacto abierta. Y queremos aprovechar también para dar las gracias a Sociología Ordinaria por esta colaboración que ha sido fantástica también para Bulegua. Muchas gracias. Hola, hola. Ahora. Vea, ¿me oyes tú? Voy a... No os escucho, así que voy al streaming. ¿Me oyes ahora? Sí, perfecto. Vale, estupendo. Muchísimas gracias, Bea, por la presentación. No vamos muy bien de tiempo, pero bueno, esto es un clásico en ordinaria. Ya en la primera vamos mal de tiempo. Aún así tenemos unos minutillos para comentarios, preguntas y este tipo de cosas. ¿Queréis que me ponga el streaming? ¿Es más fácil? No, yo creo que tenemos... Vale. Lo que pasa es verdad que yo te las traduzco, Bea. Si quieres, que como llevo un poquito de retraso... Es que lleva retardo, por eso. Vale. Yo estoy aquí de traductor, pero Elena tiene un micro por si alguien quiere... Yo voy a estar de todos modos todo el día aquí, que ya tendremos tiempo de hablar. Claro que sí, pero si te quieren preguntar... Perfecto. Es terrible estar aquí sin nada enfrente. Ahora. Yo digo, aprovecho, como tengo el micro, pues me lo quedo. Que me vaya aquí. Oiga, ella. Hola, Bea. Hola. Digo que aprovechaba que tenía el micro, pero me he venido para acá. Igual nos da tiempo también luego, He tenido que salir un momentín y igual lo has comentado. Para mí hay una cosa bien interesante, que es cómo pensar también en el contacto y en las fricciones en las relaciones institucionales. A mí algo de Bulegua que me gusta mucho es ese surfear entre lo académico y lo no académico, hackeando lo institucional con cierta habilidad, ¿no? Y me parece bien interesante pensar desde ahí. Y luego hay un dato que no sé si has dado, que es que Bulegua está en una peluquería.
que es fantástico. O sea, que es que era mi fantasía de siempre, una peluquería como espacio para hacer sociología ordinaria, y que alguna vez con Miguel hemos comentado también. Hijo, me parece un detalle que hay que poner sobre la mesa, sin más. Gracias. Sí, sí. Es algo que solemos decir, ¿eh? Pero bueno, no, hoy no ha habido lugar, pero sí que solemos rescatarlo. Es muy ordinario.